Bienvenido a este segmento de información y documentación. Hoy le hablaremos sobre la cadena documental, que encierra sus conceptos, sus procesos. ¿Ok? Bien, la cadena documental tiene mucha semejanza con lo que es un sistema de información, es decir, está compuesta por una entrada, un proceso y una salida. Pero la conceptualización como tal es la siguiente. Cadena documental son todos los elementos que forman parte del sistema documental. Se organizan en una serie de operaciones documentales que se relacionan entre sí y que se denomina cadena documental. Es interesante, ¿por qué? Porque todo sistema tiene como característica primordial que un elemento se relaciona con el otro para conseguir el fin de una organización, en este caso. Esta cadena documental está conformada por operaciones de entrada, operaciones de tratamiento, denominados procesos, y operaciones de salida. Vamos a ver cada una de ellas más detalladamente. Primero, operaciones de entrada de información. Consiste en dos elementos fundamentales: la selección y la adquisición de material. Vamos a tocar primero que nada lo que es la selección. Primero, lo que hay que hacer es localizar el material, dónde se encuentra, dónde lo vamos a buscar, quién nos va a prestar ese servicio. 2. Luego se selecciona y posteriormente se adquiere. 3. La recolección de información es una actualización constante en función de los conocimientos. Lo que quiere decir es que para adquirir material debemos estar actualizados. Es muy importante porque eso nos permite mantenernos en el tiempo, ¿ok? Y prestar un servicio como organización actualizado. Criterios para la selección y adquisición de información. Estos criterios, lógicamente, como su palabra lo dice, son ciertas normas que debemos tener en cuenta a la hora de la selección de material. Primero, la adquisición no se improvisa, se debe de planificar. ¿Qué se necesita? ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Ok? Se realiza en función de una política relacionada con los intereses y objetivos de la unidad de información. De nada nos vale si tenemos una unidad de informática, adquirir libros de medicina. Es decir, la adquisición debe estar en concordancia con lo que es el departamento, con lo que es la sala de investigación, con lo que es la organización como tal. Satisfacer las necesidades del usuario, que a fin de cuentas es quien necesita o pide el servicio. Debe tener en cuenta la calidad y el nivel de información de los documentos. Es conveniente un asesoramiento por expertos y un control estadístico. Las revistas que no se consultan nunca o casi nunca pueden destacarse o pueden tener una función eventual en alguna investigación. Pero dentro de este proceso documental, esto es lo más importante a tener en cuenta a la hora de adquirir el material. Pero también manejamos dos elementos que son fuentes de información. Todas fuentes de información las tenemos tanto internas como externas. Bien, ¿a qué se conoce como fuente de información externa? Son las que provienen de otros sistemas de información, dado que un centro de documentación muchas veces no trabaja aislado e intercambia servicios de análisis, como base de datos, como servicios, teledocumentos, centros, referencias. Eso es a esta información o a ese tipo de información a la que nosotros conocemos como fuente de documentación externa o documentos externos. Aquellos que nos permiten esa fibra de interacción, bien sea en línea, bien sea en físico, pero que en dado caso viene a suplir las necesidades de la organización. Y las fuentes internas son las que están conformadas por los fondos bibliográficos del sistema gracias a la selección de documentos y publicaciones primarias o secundarias, entre las que tenemos artículos, tesis, informes, libros, resúmenes, entre otros. También tenemos, o vamos a ver la segunda parte, que es la adquisición. Esta es la última fase de operaciones de entrada. Dice, es una serie de operaciones de control que incluye el registro del material en los fondos del centro para poder comenzar con el tratamiento intelectual de la información, que pretende en última instancia poder recuperar la información rápida y eficazmente. Este proceso de entrada es interesantísimo porque es el que nos va a asegurar a nosotros de que este documento se encuentre dentro de la biblioteca, dentro del centro de información, dentro del centro de comunicación, independientemente de la organización que estemos trabajando. Otro elemento que vamos a tratar, que es el segundo punto de la cadena documental, que son las operaciones de tratamiento, bien conocidas dentro de los sistemas como procesos. Este tiene varias etapas. La primera es análisis documental. El objetivo del análisis documental es extraer los documentos, su carga informativa, y convertirlos en un documento diferente al original. Un documento secundario que represente al original y el cual irá dirigida a preguntas de información del usuario. Esto podríamos relacionarlo fácilmente cuando nosotros agarramos un documento, lo digitalizamos y armamos lo que sería un catálogo en línea, o podría ser información en línea, puede ser el texto completo, puede ser fragmento del texto, pero que le cambiamos su soporte, pero que está al alcance también de todos los usuarios. El análisis documental está constituido por varias operaciones que fundamentalmente
Tenemos la siguiente, la descripción física o catalogación del material. Este proceso de descripción física es un documento que permite la identificación, ¿ok? Para la descripción física se emplean datos como el ISBN o la regla angloamericana. Esta descripción física es la que permite tomar todos los datos del libro, autor, título, edición, año, ¿sí? Pero también me permite darle una clasificación con las reglas angloamericanas, que son las reglas, si se quiere decir, más conocidas a nivel mundial y que permite estructurar el libro para que la información esté cerca del usuario o a mano del usuario, pero de manera ordenada y clasificada. Este análisis de contenido a su vez se divide en indización o descripción, que está conformado por palabras claves y descriptores. Las palabras claves son términos asignados por el indizador para designar diferentes aspectos temáticos. Puede ser materias, puede ser por título, dependiendo del contenido que tengamos. Si es revista, si es libro, si es colección. El descriptor, términos de normalización formalizados en la homologación en el lenguaje documental. Es bueno entender que toda información que está dentro de un proceso, en un recinto bibliográfico, como biblioteca, centro de información y comunicación, obligatoriamente lleva un proceso que le permita al usuario identificar, pedir y utilizar el material bibliográfico y no bibliográfico que se encuentra en ese centro de información. En este caso, los descriptores son utilizar palabras claves sin ambigüedad, que no se prestan a la confusión y que sea claro y manejable para el usuario. El resumen o descripción sustancial se refiere al análisis de los contenidos de los documentos. Realza partes del documento que se considera de mayor interés para los usuarios. Si tiene otras colecciones, si tiene algún premio en específico, si es el más recomendado, pare de contar. Sus objetivos son, dentro de este proceso de transcripción de datos o del análisis de datos que posee el material, sus objetivos son, primero, o para qué sirve, primero, informar al usuario sobre el contenido preciso de los documentos, proporcionar al usuario elementos sobre la convivencia de consulta entre el original, ¿sí?, y el de desechar la selección de acuerdo al interés del mismo, es decir, él tiene la potestad de escoger si me sirve o no me sirve el documento, y es utilizable para la recuperación automatizada del documento. En este caso, tener una cadena documental permite eso, saber dónde está el documento, qué contiene el documento, qué nos interesa del documento en función del usuario. También posee una clasificación, ¿ok? Es ordenar o disponer por clases definidas. Estas según el contenido del propio documento. Los sistemas se clasifican por su estructura jerárquica. Los conceptos más amplios a los conceptos más específicos. El más conocido original es la clasificación decimal universal. Aquí es interesante porque cuando tenemos el documento, obligatoriamente la organización, la biblioteca o el centro de documentación se ve obligado a utilizar un método de clasificación jerárquica, bien sea numérico, bien sea decimal, puede ser el LC o puede ser el sistema de clasificación Dewey. El caso es que esta estructura debe estar enmarcada dentro de una clasificación que permita la ubicación rápida del documento dentro de los centros de información. Otros datos de interés que pueden indicarse el análisis documental tenemos el tipo documental, es decir, si tenemos reseñas, originales, revisiones, normas, descripciones, crónicas, noticias, revistas, artículos, opinión, o sea, un sinnúmero de información que tenemos que ordenar, catalogar, clasificar para que esté a disposición. El idioma original del documento, las instrucciones de trabajo de los autores o afiliaciones, es el autor original, es una traducción, es una compilación, y la dirección del autor para la correspondencia. Esos son datos filiatorios. ¿Ve? Y por último, tenemos dentro de la cadena documental la última eslabón, que es la operación de salida. Primero que nada, la operación de salida se inclina hacia la búsqueda de documental, que consiste en los procedimientos manuales o automatizados para conseguir o obtener el fondo documental que se está analizando. Aquellos documentos o referencias que correspondan a la consulta específica del usuario. Ese es el último proceso en el eslabón de la cadena documental o en un sistema de información, que es la entrada, que es el proceso, y la salida es como el usuario busca la información. Esta búsqueda puede ser en función del tiempo, retrospectiva o prospectiva, es decir, atrás o adelante. Función del soporte, manual, automatizado, en línea, catálogos, pare de contar. En función de la persona que lo efectúa, ¿ok?
puede ser con altos conocimientos, puede ser simplemente alguien que se está iniciando en una materia. Todo está o depende de las necesidades que tenga el usuario. Y en función del estado del conocimiento del usuario en distintos tipos de necesidad. ¿Ok? Si lo conoce, no conoce la temática, se identifica con el material. Y la difusión documental. La difusión documental es un elemento fundamental en los centros de investigación e información, porque es el medio que permite darse a conocer el material. En este caso dice que es el proceso en el cual se transmite al usuario la información que necesita. Es el desenlace de todo proceso documental, ya que todo centro recoge y procesa información con el propósito de difundirla y darla a conocer. Esos elementos, o hemos visto los elementos de la cadena documental, hablamos de una entrada, hablamos de un proceso y hablamos de una salida, y que son casi requisitos sine qua non para cualquier organización o para cualquier manejo de documentos en cualquier empresa que nos encontremos. Lógicamente este proceso es el que nos lleva a nosotros a identificar en cualquier momento dado, bien sea en el momento actual, en la contemporánea o en la historia, ubicarnos dónde está este documento, cómo pasó, cómo se clasificó y qué orden jerárquico lleva. Gracias por su atención y nos veremos en otro espacio de información y documentación.